primer lugar, quiero agradecer a todos ustedes por su presencia en este evento, reconocer el esfuerzo que han hecho por estar acá el día de hoy, acompañándonos en esta disertación tan importante y tan trascendente. También saludar al ilustre Colegio de Abogados de Lima, representado en este caso por el doctor Mauro Leandro, en representación del decano del Colegio de Abogados, y también, por supuesto, felicitar a los expositores por sus brillantes exposiciones, cada uno de ellos, desde diferentes ópticas, y la verdad que llama poderosísimamente la atención las múltiples reflexiones que han planteado sobre el particular. Hay varias premisas para poder entrar a analizar un tema eminentemente jurídico, normativo, interpretativo, jurisdiccional, porque claro, es en última instancia el marco del Estado de Derecho el que define la licitud o la ilicitud de determinado tipo de comportamientos. La ley es la que marca las pautas sobre la base de los principios de la legalidad para poder establecer una hoja de ruta interpretativa frente a determinados comportamientos que por distintas razones tienen que ser resueltos en los órganos jurisdiccionales. Esa es una primera apreciación genérica del fenómeno de la criminalidad organizada desde el punto de vista estrictamente dogmático y jurídico. Pero el fenómeno no solamente es jurídico, sin que esto signifique desmerecer la importancia y la trascendencia de analizar lo que el Poder Judicial resuelve sobre estos casos. Yo creo que el tema tiene un trasfondo eminentemente de naturaleza política. Y digo política no necesariamente respecto a la presencia de intereses políticos partidarios, que tampoco no los soslayo, pero sí el abordaje del fenómeno criminal en los términos como se está planteando actualmente en el Perú es un fenómeno político que tiene su expresión máxima a través de la normatividad y la forma como se legisla en nuestro país, y lo que se ha legislado en los últimos años debe llamar poderosísimamente la atención a la ciudadanía y a la opinión pública, entre otras razones porque cuando un Estado pierde la capacidad de poder controlar la criminalidad, el fenómeno criminal deja de ser propiamente un tema criminológico y se convierte en un fenómeno político. Político analizado desde la perspectiva de que el Estado o no tiene capacidad para poder prevenir y controlar la delincuencia, o hay una intencionalidad escondida, justamente orientada a desestabilizar el marco normativo y el Estado de Derecho. Una propuesta de desestabilizar el marco jurídico, evidentemente que suena como una terrible y poderosa contradicción, porque partimos de la premisa de que la función del Estado es justamente proteger a la ciudadanía a través de la promulgación de normas necesarias, oportunas, pertinentes, adecuadas, con mayor razón cuando el Perú, nuestro país, posiblemente enfrenta un fenómeno de criminalidad desde toda perspectiva como nunca antes se había podido vivir en los momentos actuales. Tanto es así de que este fenómeno criminal se convierte en un tema sociológico que tiene su denominación en el ámbito de la seguridad ciudadana. Digo que es una paradoja y una contradicción porque contraviene elementos racionales fundamentales en términos de que quienes gobiernan lo están haciendo para beneficio de las grandes mayorías, que son las que en última instancia
padecemos directamente el aumento cuantitativo y cualitativo del fenómeno criminal, sino porque además no descarto que dentro de este contexto de promulgación de distintas normas, cada una de ellas con sus propios cuestionamientos, puede existir incluso un proyecto de contenido político. Un proyecto de contenido político quebrantando aquella percepción de que en todas las sociedades, por más desarrolladas que sean, el fenómeno criminal siempre ha estado presente. La delincuencia, bajo distintas interpretaciones del punto jurídico normativo, es un fenómeno que ha acompañado a lo largo de la historia a todas las sociedades, sin perjuicio de que cuando hablamos de criminalidad no solamente nos estamos refiriendo a aquellas actividades criminales que se caracterizan por su violencia, por su atrocidad, que son evidentemente los fenómenos criminales que más llaman la atención, sino también a otras actividades criminales que no tienen las características de la delincuencia común, pero que sus efectos y resultados pueden ser o son más nocivos que la delincuencia tradicional. Podríamos hablar de los delitos de cuello blanco o los delitos de criminalidad económica, que incluso tienen una lectura interpretativa desde el punto de vista de su organización como actividad criminal, pero que a diferencia de las organizaciones criminales tradicionales, que están enmarcadas dentro de los delitos de violencia, de tráfico de drogas, esta nueva dimensión de la organización criminal juega ambivalentemente entre la legalidad, la legitimidad y la ilicitud. Un caso particularmente emblemático que muchas veces se soslaya o se deja de lado son las actividades de criminalidad económica, es decir, la utilización de marcos normativos societarios, mercantiles, económicos, que si bien es cierto, operan dentro de los marcos de la legalidad, el brazo oculto operativo está vinculado a estrechas actividades de contenido criminal, es decir, organizaciones que si bien es cierto no tienen la denominación de organizaciones criminales, pero que dentro del marco de la ley societario mercantil cumplen funciones como si fueran organizaciones criminales, con la diferenciación de que estas organizaciones criminales, entre comillas, no tienen el estigma ni el estereotipo que pueden tener las organizaciones criminales tradicionales, porque evidentemente la concepción que predomina cuando uno se imagina una organización criminal parte de la premisa justamente de las redacciones narrativas que aparecen dentro de las normas y nos imaginamos grupos criminales, grupos de delincuentes que bajo la particularidad del uso de la violencia y la recurrencia a delitos graves son grupos criminales que incluso persiguen la desestabilización de la sociedad. Y eso tiene una historia interpretativa interesante frente a esta dicotomía entre lo que significa la organización criminal económica y aquella otra organización criminal que no está necesariamente vinculado al aspecto económico, pero que sí, desde el punto de vista político, tiene una presencia muy significativa. Un caso bastante representativo de lo que significa el crimen organizado desde el punto de vista de su tratamiento en el plano internacional es la Convención de Palermo, que en alguna medida refleja estos intereses de carácter internacional por ceñir ciertas conductas a un marco normativo que a su vez, una vez que es aprobado como convención, obliga políticamente a los países a recoger muchos de los parámetros interpretativos que están en estas convenciones internacionales. Y esto no solamente ha sucedido con la Convención de Palermo, sino también con otras convenciones, como la Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la Convención de Mérida contra el tema de la corrupción,
que evidentemente son marcos normativos que son fundamentalmente referentes como parte de las políticas de Estado, que a su vez obligan a los Estados, una vez que son aprobadas estas convenciones, a incorporar los principios y los parámetros que están establecidos en estos tratados internacionales. Y en el caso de la criminalidad organizada o la organización criminal, hemos visto y continuamos presenciando que con bastante frecuencia se menciona en los análisis de los hechos la Convención de Palermo. Pero eso también tiene una interpretación histórico-sociológica, porque si analizamos los precedentes históricos de lo que significó el crimen organizado, vamos a develar un paralelismo entre lo que significaba la criminalidad económica y la necesidad de recurrir a marcos normativos que planteaban expectativas para tratar fenómenos incluso de contenido internacional como es el crimen organizado. Incluso además agregando algunas apreciaciones de fenómenos criminales que afectaban políticamente a sectores poblacionales numerosos, a países, y el fenómeno de la organización criminal dejó de ser un fenómeno nacional para convertirse en un fenómeno global, enmarcado evidentemente dentro de este marco normativo. Pero como manifestábamos hace unos instantes, la delincuencia existe. La delincuencia no va a desaparecer. Y no me estoy refiriendo solamente a la delincuencia tradicional, sino también a nuevas formas de delincuencia. Muchas de ellas no están incorporadas dentro del marco normativo, pero cuyos efectos pueden ser incluso más nocivos y perjudiciales que los delitos tradicionales, porque partimos justamente de esa premisa de que para poder calificar un hecho como criminal, necesariamente desde la base del principio del respeto al principio de legalidad, dicho comportamiento tiene que estar calificado como delito dentro de la legislación penal, porque de lo contrario uno puede debatir, discutir del punto de vista político, pero desde el punto de vista del control y de la represión se requiere y se necesita que una conducta determinada esté tipificada dentro del Código Penal para poder darle el calificativo de delito, delincuente, y como resultado de eso poder aplicar una sanción y el pago de una reparación civil. Pero en esa situación de disloque entre lo que significan actividades que pueden ser nocivamente perjudiciales para la sociedad y lo que implica a su vez el trámite necesario al cual hay que someterse para que esa conducta se convierta en delito dentro de la legislación penal, necesariamente o imponderablemente hay que transitar por la vía política, porque son los políticos los que en última instancia deciden y definen qué conductas y bajo qué características o circunstancias van a ser calificadas como delitos. Y cuando entramos a la esfera política hay que ceñirnos a la realidad política de cada país. Y por eso manifiesto lo que señalé hace unos instantes. La delincuencia existe, la delincuencia no va a desaparecer. Delincuencia hay en todos los países del planeta, por más desarrollados y por más democráticos que sea. El problema radica cuando el Estado pierde la capacidad de controlar la delincuencia, se convierte en un fenómeno social de primer orden y esa interpretación del fenómeno criminal se hace desde el punto de vista político. Y cuando hablamos de lo político, necesariamente tenemos que tener presente la importancia que tienen los intereses políticos partidarios por parte de quienes gobiernan. Y creo que este análisis sobre esta disposición tiene una explicación necesariamente política y no es una interpretación aislada, por lo menos esa es mi percepción personal. Es consecuencia y recurrencia de una serie de modificaciones que se han venido haciendo en el marco legal nacional en los últimos tiempos, sobre todo a raíz del actual gobierno.
Reconozco que esto no es un fenómeno exclusivo de este gobierno o del anterior gobierno, porque desde que el Código Penal del año 1991 entró en vigencia, hasta la fecha ha sido modificado en más de 500, 600 oportunidades. O sea, hay que ubicarnos en un contexto de cómo una sociedad puede enfrentar un fenómeno criminal en un contexto de un marco normativo que ha sido y sigue siendo modificado en tal cantidad de oportunidades, como lo manifestó una magistrada de la Corte Suprema. El Código Penal es un mamarracho, porque incluso para nosotros los abogados, justamente en la mañana cuando estaba buscando alguna información para la conferencia del día de hoy, veía en mi anaquel de la biblioteca que en los últimos años debo tener más o menos unos 20, 25 códigos penales editados, porque constantemente se modifican los códigos penales. Y entendemos y partimos de la premisa que la ley penal no ha sido creada para los juristas ni para los abogados. La ley penal y la legislación en general ha sido creada para servir a la sociedad. Y el ciudadano debe entender y comprender en la medida de sus posibilidades cuál es el marco normativo que está vigente para poder establecer parámetros de cumplimiento o de incumplimiento de la normatividad. Para nosotros los abogados, que estamos involucrados todos los días en el análisis jurídico, legal de estos hechos, resulta complejo. Imaginémonos lo que puede significar para el ciudadano común y corriente, no solamente de la ciudad de Lima, sino de todo el Perú. ¿Cuál es el marco? ¿Cuál es la ley que está interpretada? Pero volviendo otra vez al análisis político, la percepción que yo tengo es que esto no es gratuito. ¿Por qué? Porque en los últimos 12 o 14 meses se han promulgado una serie de disposiciones que no solamente han contribuido a fraccionar más el marco normativo, sino que han debilitado el Estado de Derecho. Y dentro de este proceso intencionado como parte posiblemente de una estrategia política, la desestabilización del marco legal, lo primero que afecta directamente es a la institucionalidad de los países o de las sociedades. El Ministerio Público, el Poder Judicial y tangencialmente la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque son instituciones que a su vez han venido padeciendo sus propias crisis institucionales, que es un tema aparte, pero que ante la opinión pública son instituciones desacreditadas. Con el respeto de mi apreciado amigo, es una realidad. A cualquier ciudadano que uno le pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre el Poder Judicial o sobre el Ministerio Público? Yo creo que sobran las apreciaciones para tener una nula o poca confianza en la fortaleza de estas instituciones creadas profesamente no solamente para administrar justicia, sino también para prevenir la criminalidad y a su vez para proteger a la sociedad en un Estado de Derecho. Pero cuando analizamos de manera sistemática y secuencial cómo se ha venido modificando la legislación penal y la legislación procesal penal, sale a la luz algunos aspectos interesantes que han pasado casi desapercibidos, incluso que en esta institución yo propuse la importancia de presentar una demanda de inconstitucionalidad contra una de las primeras leyes que se promulgó para excluir a los partidos políticos de las denominadas consecuencias accesorias. Y como entendemos perfectamente la presencia de los partidos políticos, de la partidocracia y del manejo político en un tema tan trascendente y de tanta sensibilidad como es la seguridad ciudadana, es un tema que convoca de manera masiva a la opinión pública porque todos de una u otra manera directamente
estamos siendo afectados por un tema de inseguridad ciudadana. Y como manifestaba el doctor Cotrina, resulta una paradoja, porque se supone que quienes nos representan en el poder legislativo están ahí para proteger los derechos de las grandes mayorías y de los ciudadanos. Pero resulta de que sucede todo lo contrario, porque ante la constante promulgación, manoseo y modificación del marco normativo, lo primero que se afecta es la solidez del Estado de Derecho. Y como sabemos, los procedimientos para poder cuestionar estos marcos legislativos son bastante burocráticos y tediosos. Una demanda de inconstitucionalidad, hasta que sea resuelta, pueden pasar 10, 12 meses. Y mientras tanto, la dinámica de los efectos inmediatos de las legislaciones suceden a cada momento, a cada instante. Y no solamente se trata de esta ley que modificó las consecuencias accesorias, sino también de otras normas que no están solamente relacionadas al tema de la detención preliminar, sino a la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público, a la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial, a la reinterpretación de una legislación para reprimir a los magistrados que no aplican las leyes respecto a una lectura interpretativa del delito de prevaricato, que en el trasfondo es una amenaza a los magistrados. Pero no solamente un tema estrictamente normativo, sino también un tema mediático-político, confrontar a las instituciones, echarles la culpa recíprocamente de ser ellos los culpables del aumento de la criminalidad en el país. Y eso se explica también en la modificación que se hizo respecto al rol que cumple la policía y la fiscalía durante la etapa de la investigación preparatoria. Pero todos estos elementos llevados a la práctica y a la discusión, evidentemente que generan una situación de desestabilización. Y lo que realmente, desde mi opinión personal, resultaría más grave es que se está utilizando maquiavélicamente el fenómeno criminal como una actividad que sirve de correa de transmisión para confrontar a los poderes, sin perjuicio de los intereses personales de algunos congresistas que están directamente vinculados al tema de la corrupción política, porque la corrupción política es el fenómeno que en última instancia marca las pautas de los acontecimientos. Una historia de corrupción política que además se ha materializado, por emplear algún término, a través de los partidos políticos, que es el verdadero talón de Aquiles de la institucionalidad, la utilización de los partidos políticos como correa de transmisión de la corrupción. Y una corrupción que no solamente es de ahora, que puede haber sido develada a través de los últimos casos acontecidos, sino yo incluso afirmaría de que el Perú tiene dos historias, la historia oficial y la historia de la corrupción. ¿Y por qué hago esta diferencia entre estas dos historias? Porque la verdadera historia que ha marcado el curso de los acontecimientos de nuestro país, a partir de la independencia, que dicho sea de paso, había tanta corrupción que Bolívar introdujo la pena de muerte, que a los pocos meses tuvo que ser derogada, sino porque esta corrupción política a través de los partidos políticos es la que ha marcado el curso de los acontecimientos en el devenir político. Y ahí se explicaría una de las razones por las cuales la mayoría de nuestros exmandatarios han tenido que ser procesados por lavado de activos y por corrupción, lo cual pone en evidencia cómo se puede jugar con el fenómeno de la criminalidad, resaltando el tema del debate y la discusión de la organización criminal, pero distrayendo otras facetas del fenómeno criminal para poder orientar a la ciudadanía
y perciban una realidad que muchas veces incluso se desborda a través de la comunicación. Entonces, el ciudadano se encuentra inmerso en esta dicotomía entre lo que significa el crecimiento del fenómeno criminal, en los términos como lo conocemos, el aumento de la inestabilidad de la ciudadanía frente a un tema agudo de inseguridad ciudadana y de manera correlativa, para poder darle el matiz necesario, la desestabilización del marco legal para debilitar las instituciones, porque ahora más que nunca las instituciones vinculadas al tema de la prevención y el tratamiento de la criminalidad, con sus falencias, con sus deficiencias, requieren mayor fortaleza, porque son las únicas instituciones que nos podrán defender a futuro frente a procesos y expectativas de regímenes totalitarios, que si bien es cierto, terminaron con la detención de un mandatario, están vigentes, están presentes, y son los que están legislando, son los que están modificando las normas, con la peculiaridad que están anidados dentro de la democracia, dentro del parlamentarismo, proyectos políticos con fines totalitarios, y no es algo que me esté imaginando. La captura de un personaje político y su ubicación hasta la fecha es una burla a la opinión pública, no es algo gratuito. Sin embargo, se recurre a la controversia jurídica porque, claro, estos debates generan una expectativa ciudadana y creo que es importante analizarlos de todo punto de vista. Y quería también resaltar de que existe un acuerdo plenario del año 2017 sobre crimen organizado, porque los magistrados tienen una faceta interpretativa de la normatividad para poder aplicarla. Se puede recurrir a la prueba indiciaria como una metodología para poder inferir hechos y encuadrarlo dentro de los tipos penales. Porque claro, es evidente que el marco normativo establece parámetros, pero el fenómeno delictivo, el fenómeno criminal no es un fenómeno estático, es un fenómeno que tiene una dinámica muy especial. Ahora, más que nunca, con la presencia de una tecnología, la virtualidad, que cambia las cosas todos los días. Entonces, pensar de que vamos a tener un marco normativo a la altura de las necesidades es materialmente imposible. Se necesita y se requiere una lectura interpretativa de las leyes y evidentemente la ley tiene esa peculiaridad que son marcos con cierta rigurosidad. Lo hemos estado escuchando hace unos instantes, son estos aspectos tan controvertidos de cómo la misma Corte Suprema, ¿no?, plantea limitaciones cuando justamente los magistrados quieren salirse de un marco legal en una sociedad, en una democracia con tal dinámica de cambios y de transformaciones. Pero lo que manifestaba que este acuerdo plenario, del punto de vista interpretativo, en alguna medida recoge todas estas expectativas en cuanto a los elementos de la estructura de la organización criminal. Elemento personal, elemento temporal, teleológico, elemento funcional, elemento estructural. Están planteadas las figuras esquemáticas para poder interpretar cuándo en realidad estamos acá frente a un fenómeno de organización criminal. Reconozco que también ha habido un exceso en cuanto a la recurrencia del fenómeno criminal, pero esa recurrencia muchas veces ha tenido motivaciones de contenido político para darle ese matiz de organización criminal a cualquier actividad que no necesariamente implicaba enfrentar un fenómeno criminal. Pero hay que estar muy atentos a lo que está pasando. Es fundamental, es importantísimo y felicito a mis expositores que me han antecedido por esa lucidez y esa brillantez para poder analizar tanto desde el punto de vista operativo, que es una realidad,
para un fiscal que vive permanentemente el tema de lo que significa la burocracia y el fenómeno criminal, para un jurista que tiene una capacidad interpretativa de las normas, pero insisto, estas modificaciones, y lo está demostrando la práctica con esta ley que suprimió la detención preliminar, cómo el Ejecutivo está jugando, incluso confrontando al Poder Legislativo para hacer propuestas de modificaciones que no son atribuciones del Poder Ejecutivo, sino que es un tema eminentemente legislativo del Parlamento, pero que, claro, en la práctica puede tomar varios meses hasta que se lleva a ejecución. Estamos enfrentando, y esa es una opinión personal, vuelvo a recalcar, una intencionalidad sistemática con fines políticos de desestabilizar el Estado de Derecho. ¿Cuál podría ser el razonamiento? Porque nada es gratuito, todo tiene una casualidad y una causalidad, tiene una finalidad. Estamos a puertas de un proceso electoral que se caracteriza por estar particularmente fraccionado por la cantidad de partidos políticos que van a participar en este próximo acto electoral, cuya presencia es particularmente importante sobre las vinculaciones del manejo político legislativo a través de los partidos con el gobierno anterior, como parte de una política de Estado y como parte incluso de una estrategia política para desestabilizar el marco legislativo, para confrontar a las instituciones, sobre todo al Ministerio Público, echándole la culpa del aumento de la criminalidad por parte del Ejecutivo, cuando en realidad se trata de un sistema unitario que tiene que trabajar en forma sistemática. La policía, la fiscalía, los jueces, la procuraduría, el Ministerio de Justicia, pero distante de un órgano como el Parlamento que promulga a diestra y siniestra dispositivos generando falsas expectativas frente a las cuales le resulta muy fácil echarle la culpa al fenómeno del aumento de la criminalidad al Ministerio Público, diciendo, incluso afirmando categóricamente, de que el año pasado han habido aproximadamente 2.000 detenciones en estado de flagrancia y que el Ministerio Público puso en libertad a más del 70%. O sea, en otras palabras, el Ministerio Público es el culpable del aumento de la delincuencia en el país. Así, en forma abierta, públicamente, ¿no? Y persisten en el discurso, porque cada cierto momento salen a hacer ese tipo de críticas y aseveraciones abiertamente, cuando nadie dice nada sobre la captura de determinados personajes que se mantienen en la clandestinidad y que no se puede hacer absolutamente nada frente a ellos. Insisto, es importante este tipo de análisis. Evidentemente es un enfoque importante en el plano jurídico, pero no debemos soslayar los intereses políticos que pueden esconderse dentro de estas reformas, que pueden tener un efecto a mediano o a largo plazo, desestabilizando el Estado de Derecho, desacreditando la institucionalidad frente a un universo electoral fraccionado. ¿Para qué? Para que se exacerbe el voto por oposición más que por convicción y continuar en un proyecto político que, como todos sabemos, tiene características totalitarias. La diferencia es que están ahora dentro de la democracia y se hace uso de la democracia y de las prerrogativas de la democracia. Entonces, esta propuesta de análisis sobre el marco normativo del tema del crimen organizado tiene una connotación política muy especial. Es muy difícil ponerse de acuerdo sobre distintas definiciones,
Pero este no es un análisis cualitativo, un análisis cuantitativo respecto a las vallas establecidas justamente para sacar provecho de esa desestabilización y favorecer a grupos políticos directamente vinculados al fenómeno de la corrupción y la criminalidad. Últimamente se ha puesto otra vez en debate la reincorporación de la pena de muerte, lo cual corrobora cómo el fenómeno criminal y de la violencia es utilizado como correa de transmisión para absorber a la opinión pública y que estén ajenos a otras dimensiones del fenómeno político que subyacen en el análisis de los hechos. Muchas gracias.